Somos alumnas del grupo 2304 del módulo del sistema inmunitario. Vamos a hablar sobre la COVID-19. Nuestro equipo está conformado por Padilla Sánchez Brenda, Mota Albino Quetzali y Guerrero Juárez Dulce. Como bien sabemos, el SARS-CoV-2 es el nuevo tipo de coronavirus que ha afectado a toda la población en el mundo. Este virus va a ingresar al epitelio respiratorio a través de gotículas esparcidas por un individuo enfermo al hablar, toser o estornudar. La dosis acumulada del inóculo viral y las condiciones generales del individuo van a tener un impacto muy importante en cómo será el enfrentamiento con el sistema inmunitario del individuo. Este infecta al ser humano a través de la unión a la glicoproteína spike. Si tenemos un inóculo pequeño y si el individuo es una persona joven con su sistema inmune sano, generalmente la batalla contra el virus se liberará en las vías aéreas superiores y actuará el sistema inmunitario innato, formando mecanismos de barrera del epitelio respiratorio, las inmunoglobulinas IgG e IgA. La respuesta local de interferones tipo 1, la activación de la cascada del complemento por la vía alterna y la citotoxicidad mediada por las células natural killer, las cuales serán suficientes para erradicar la infección y hay poca participación de la respuesta inmune adaptativa. Sin embargo, si hay un inóculo grande, la respuesta inmunitaria innata no está en su mejor momento si se tiene enfermedades crónicas como diabetes, obesidad o hipertensión, o si se trata de un adulto mayor, donde existe senescencia del sistema inmune y el virus llegará con facilidad a las vías aéreas inferiores con el riesgo de causar bronconeumonía y formas graves de COVID-19. Es probable que varios mecanismos como el envejecimiento, afecta numerosas formas al sistema inmune, disminuyendo el repertorio de linfocitos T y B y generando un estado proinflamatorio. En la instauración de una infección viral, el sistema inmunológico juega un papel muy importante, porque una respuesta inmunitaria eficaz logra erradicar la infección, al contar con mecanismos especializados y memoria inmunitaria. En la imagen se muestra la relación entre las etapas de la COVID-19 y las fases de la respuesta inmune, en la que el tránsito por los estadios clínicos de la COVID-19 no necesariamente es lineal. Pueden ocurrir saltos o retrocesos entre ellos. Cada color representa las etapas de la enfermedad y la respuesta inmune que coexisten temporalmente, por lo que si conocemos la fase de la enfermedad podemos inferir en qué momento de la respuesta inmune se encuentra el paciente y determinar una intervención inmunoterapéutica efectiva. Respuesta inmune innata. Esta va a ser dada in situ en el epitelio respiratorio. Posteriormente, las células del sistema inmune innato viajarán a los ganglios linfáticos regionales para montar una respuesta inmune adaptativa. Aquí va a haber participación de linfocitos T, cooperadores y citotóxicos y linfocitos B productores de anticuerpos, los cuales pueden activarse y llevar a cabo sus funciones dentro de los ganglios linfáticos, pero conforme la infección se vuelve crónica o en casos de daño severo, las células viajarán al tejido afectado para librar localmente la batalla contra este virus. El SARS-CoV-2 se une y penetra el epitelio respiratorio a través de la unión con un receptor, que es el de la enzima convertidora de angiotensina, que se presenta en forma más abundante en adultos. Al unirse, el virus penetra la célula y es sensado por los receptores PAM y TLR3, 7 y 8, que se activan después de estar en contacto con el ARN viral. La vía señalización de los TLR induce en la célula infectada la producción de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas 6, y también la producción de interferones de tipo inflamatorio. Las citocinas proinflamatorias van a inducir una señal de alarma a las células vecinas y activar así al endotelio para atraer a las células del sistema inmune adaptativo. Respecto a los interferones tipo 1, se van a encargar de inhibir la síntesis de la proteína viral, inducir la degradación del RNA del virus, inhibir la expresión de genes y el ensamblaje de viriones. La activación del complemento va a ayudar a opsonizar a las células infectadas por el virus y permite una mejor citotoxicidad. La activación masiva de este sistema de complemento se ha propuesto como una de las explicaciones más probables de la activación de trombina y los fenómenos trombóticos que se observan en pacientes con formas graves de COVID-19.
La infección de la célula epitelial y la producción del interferón, citocinas proinflamatorias y quimiosinas inducen a cambios de la microcirculación local, activan el endotelio y facilitan la salida de células del sistema inmune como las natural killer, monocitos, linfocitos y neutrófilos, activando los macrófagos y células dendríticas residentes que tendrán un perfil inflamatorio y contribuirán a la producción de más citocinas inflamatorias que pueden disparar una respuesta de hiperinflamación responsables de las formas graves de esta enfermedad. Cabe destacar que el sistema inmune innato y la forma en la que se activa inicialmente es la que determina la respuesta contra este virus. La respuesta inmune adaptativa van a participar los macrófagos, que van a fagocitar a las células muertas por la infección viral y se activan expresando en su superficie marcadores de activación, que son las moléculas del MHC2, CD80 y CD86. Van a viajar por los capilares linfáticos a los ganglios cercanos buscando linfocitos de cooperadores cuyo receptor TCR reconoce péptidos del virus en la superficie del MHC2. Cuando estas dos células se encuentran, se lleva a cabo lo que se conoce como sinapsis inmunológica, donde el macrófago linfocito B o célula dendrítica activada le enseña a los linfocitos T helper un péptido viral. Cuando estos reciben las señales adecuadas, que es el reconocimiento del péptido y señales de coestimulación en el macrófago, se activan y empiezan a proliferar y a producir diferentes patrones de citocinas. Sin embargo, si en el microambiente donde se lleva a cabo esta presentación de antígeno existen muchas citocinas proinflamatorias, el linfocito TH se diferencia a TH1 y produce grandes cantidades de interleucina 2 e interferón gamma, que estimulan a las natural killer linfocito CD8 para llevar a cabo la citotoxicidad y la muerte por apoptosis de las células infectadas por este virus. Los linfocitos T citotóxicos viajarán al sitio donde está la infección y van a detectar a las células infectadas por el virus que expresan en su superficie MH1 por péptidos del virus. Una adecuada respuesta adaptativa incluye una buena respuesta TH1 y la inducción de citotoxicidad mediada por linfocitos T citotóxicos y natural killer, así como una adecuada producción de anticuerpos IgM inicialmente que activan el complemento por la vía clásica, opsonizan células infectadas y producen complejos inmunitarios IgM, SARS-CoV-2 y más adelante IgG de memoria. Evitará la viremia y generará protección de largo plazo. La protección de IgA en mucosas evitará la adherencia del SARS-CoV-2 a su receptor ACE en caso de volver a tener contacto con el virus en el futuro. Existen varios mecanismos que contribuyen a la hiperactivación de los macrófagos, derivados de monocitos y la liberación masiva de citocinas, que se observa en pacientes con formas graves de COVID-19. Una producción tardía de interferón tipo 1 que conduce a un mayor daño citopático por el virus y mayor activación de PAMS, promueve la liberación mejorada de quimiosinas de monocitos a células epiteliales alveolares, lo que lleva a un reclutamiento prolongado de monocitos circulantes a los pulmones. Los monocitos se diferencian en macrófagos proinflamatorios. Las células natural killer activadas y los linfocitos promueven aún más el reclutamiento y la activación de macrófagos derivados de monocitos por la producción de factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Los fosfolípidos oxidados se acumulan en los pulmones infectados y activan a los macrófagos a través de TLR4. La interleucina 1 beta puede amplificar la activación de macrófagos derivados de monocitos de forma autócrina o parácrina, pero también puede reducir la producción de interferón tipo 1 en los pulmones infectados. En resumen, entonces vamos a tener que el virus va a provocar una activación de los linfocitos, pero si hay un defecto de citotoxicidad, vamos a provocar una proliferación linfocitaria, provocando hiperactivación de macrófagos, por lo que vamos a tener una respuesta inmunológica.
que conlleva a la liberación de interleucina 1 y 6, las cuales van a causar fiebre, hemofagocitosis, que va a causar pancitopenia, hipersecreción de ferritina, hiperferritinemia, y una respuesta trombótica, en donde vamos a tener liberación del factor activador del plasminógeno, causando una hiperfibrinólisis y otros mecanismos de activación patológica de la trombina y también el dímero D elevado. Los linfocitos TCD4 promueven la producción de anticuerpos específicos de virus mediante la activación de células B T dependientes. Los linfocitos TCD8 eliminan a las células infectadas por coronavirus, induciendo lesiones inmunológicas graves. El agotamiento de reclutamiento pulmonar de linfocitos TCD4 y la producción de anticuerpos neutralizantes produce la neumonitis intersticial mediada por el sistema inmune y la eliminación retardada del SARS-CoV de los pulmones. Por otro lado, las células T cooperadoras producen citocinas proinflamatorias a través de la vía de señalización de NF-κB. Así las citocinas interleucina 17 reclutan monocitos y neutrófilos al sitio de infección con inflamación y activación de cascadas de citocinas y quimiosinas posteriores, como interleucina 1, 6, 8, 21, factor de necrosis tumoral y proteína cofactor de membrana. En la infección por MERS-CoV se observa inducción a la apoptosis por vías intrínseca y extrínseca de células T. Estudios recientes muestran que la respuesta de las células T a la proteína S y otras proteínas estructurales, en las que se incluyen las proteínas M y N, es duradera y persistente. Todo esto es llevado a cabo por la respuesta inmune de las células T. En esta imagen se puede identificar los mediadores solubles durante el curso de la enfermedad de la COVID-19. Aquí se pueden resumir los principios establecidos por muchos estudios observacionales que abordan el papel de los mediadores solubles del sistema inmunológico innato en cursos de enfermedad de color rojo graves, que son críticos y mortales, y en cursos de enfermedad amarillos de leves a moderados. Aquí se pueden identificar 10 puntos, donde el primero es el término de días desde el inicio de síntomas, que se utiliza cada vez más para determinar la cinética de la enfermedad. Para este término debe de tenerse en cuenta que existe una variación en la interpretación, así como el tiempo desde la infección hasta los primeros síntomas, lo que se ilustra con colores desvanecidos en el gráfico. En el punto 2 y 3 se identifican las fases temporales de la COVID-19 que no se han definido por igual en todos los estudios. Sin embargo, en la mayoría de los estudios tempranos. En el punto 2, en este se describe el periodo hasta 10 días después del inicio de los síntomas y tardío. En el punto 3 se identifica el periodo desde hace aproximadamente los días 11 a 25 después del inicio de los síntomas. En el punto 4, inicialmente se había utilizado la admisión al hospital por tratarse de un dato concreto. Sin embargo, el tiempo desde la infección viral hasta el ingreso hospitalario puede variar significativamente, lo que complica la comparabilidad de los estudios longitudinales que se utilizan en el ingreso hospitalitario como punto de partida. En el punto 5, se identifican niveles de detección viral a lo largo del tiempo, resumidos después de los hallazgos informados. En el punto 6, las respuestas inmunitarias innatas locales tempranas son muy difíciles de capturar en un entorno clínico, ya que la mayoría de los pacientes no conocen el momento de la infección viral. La evidencia de los sistemas de modelo indica que las respuestas del interferón tipo 1 y 3 son las más importantes. Sin embargo, la magnitud y la cinética exacta de esta respuesta en la COVID-19 severa versus la leve aún está en debate. En el punto 7, pues, se puede identificar las respuestas inmunitarias innatas locales, principalmente en el tracto respiratorio superior e inferior, además de las quimiosinas, y algunos informes también mencionan mediadores proinflamatorios. En el punto 8 hasta el 10, estos son marcadores solubles en plasma o en suero que mencionan con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad leve. En el punto 8 es de moderada a grave. En el 9, en pacientes críticos con la COVID-19, incluidos los desenlaces mortales, y en el punto 10, principalmente al final de la primera semana y el comienzo de la segunda semana.
o al final de la primera semana y al comienzo de la segunda semana, y en momentos posteriores respectivamente. Se ha demostrado que las infecciones asintomáticas por la SARS-CoV-2 exhiben niveles más bajos de citocinas. En relación con los síntomas, en el informe de la misión de la OMS en China se describen síntomas y signos más frecuentes, que aquí se pueden identificar, con 55.924 casos confirmados, que incluyen fiebre, tos seca, astenia, extoperotación, distenia, dolor de garganta, cefalia, mialgia o artralgia, escalofríos, náuseas o vómitos, congestión nasal, diarrea, hemoptisis y congestión conjuntival. Aquí en esta imagen se puede hallar en el primer momento en el A, donde los virus de la SARS-CoV-2 se unen al receptor de la enzima convertidora de angiotensinasa para la entrada celular. En el ARN viral es reconocido por el TLR3, que desencadena respuestas transcripcionales y cambios citoplasmáticos que activan el inflamasoma NLRP3, que conduce a la escisión del precursor de la interleucina 1 beta y la prointerleucina 18 y el gastredin D, lo que permite la secreción de la interleucina 1 beta e interleucina 18. Estos cambios inducen colectivamente piroptosis, inflamación y coagulopatía. En el punto B, la interleucina 18 secretada por la interleucina 12 de las células mieloides estimulan la inmunidad TH1 y las células asesinadas naturales para secretar el interferón gamma. En el punto C, esta es una característica clave de los coronavirus, MERS-CoV y SARS-CoV, en la capacidad de inhibir y retrasar la respuesta del interferón tipo 1, lo que conduce a una mayor replicación viral y a una inmunopatología grave. Además, hay que tener en cuenta que la proteína MIE media la mayoría de las interacciones necesarias para el ensamblaje del coronavirus. Se cree que estas dos proteínas funcionan juntas para producir la envoltura viral y la incorporación de los viriones. También se sugieren varias posibilidades donde se dice que la proteína E actúa en la inducción de la curvatura de la membrana que previene la agregación de la proteína M y por otra parte tiene un papel separado en la liberación viral al alterar la vía secretora del huésped. Además, hay que mencionar que hasta el momento se cree que la causa de la anosmia se debe al daño en el nervio olfatorio durante la invasión y multiplicación del SARS-CoV-2 en el organismo del huésped, en tanto la eugesia puede ser resultado secundario de la difusión olfatoria. Cabe mencionar que el principal receptor del SARS-CoV-2 es ECA2, que se expresa ampliamente en las células epiteliales de la mucosa oral, lo que podría explicar el mecanismo patógeno de la pérdida de los sentidos del olfato y el gusto. Continuando, se ha observado que en los casos graves de la COVID-19 presentan niveles de angiotensina 2 muy elevados y el nivel de angiotensina 2 se ha correlacionado con la carga viral del SARS-CoV-2 y en el daño pulmonar. Este desequilibrio del sistema renina-angiotensina-aldosterona podría estar relacionada con la inhibición del AC2, en la enzima convertidora de angiotensinasa 2 por parte del virus. También la hiperactivación se ha denominado el síndrome de liberación de las citoquinas, que estaría asociada con el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o el síndrome de diestrés respiratorio del adulto, que se ha descrito como la principal causa de mortalidad por la COVID-19. También hay una relación de proporción de los neutrófilos a linfocitos, que es el indicativo de la inflamación de bajo grado, y la inflamación se asocia a la obesidad y es un factor mal pronosticado en la COVID-19. Esta observación indica que las personas con tales afecciones subyacentes del sistema inmunológico no desarrollan respuestas inmunitarias antivirales productivas o son más propensas a desarrollar respuestas exuberantes e incontroladas a la infección, lo que lleva a una hiperinflamación y síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es característico de la COVID-19 grave. Como resultado de la muerte de las células
pirotóticas, se libera la enzima lactato deshidrogenasa y se ha observado niveles elevados de LDH en la sangre con pacientes con la COVID-19 y los niveles de esta enzima se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Juntos estos datos sugieren que la activación del inflamastoma es una característica importante de la COVID-19. Esta vía también desencadena la cascada de coagulación, por ejemplo, a través de la liberación extracelular de gasdermina D44 y la coagulopatía y los episodios trombóticos graves son frecuentes en los pacientes con la COVID-19 grave. Además, hay que mencionar que los neutrófilos en pacientes con la COVID-19 mostraron perfiles de expresión asociados con la activación y la formación de trampas extracelulares de neutrófilos NET, así como una mayor formación de NET ex vivo. Estos hallazgos van de la mano con las complicaciones trombóticas y la coagulopatía que se encuentran en frecuencia con la COVID-19 grave, porque la formación de NET puede generar inmunotrombosis y las plaquetas y los neutrófilos pueden interactuar con promover la formación de trombos. De acuerdo con la progresión del síndrome de dificultad respiratoria aguda, los blancos principales de la infección por SARS-CoV-2 son las células ciliadas del epitelio de las vías respiratorias. Los neumocitos alveolares de tipo 2 muestran una respuesta inflamatoria inespecífica que juega un papel importante a lo largo del curso de la enfermedad. Se caracteriza por edema e infiltración celular, también exfoliación severa de células epiteliales alveolares, ensanchamiento septal alveolar, infiltración e hiperplasia, daño a las paredes arteriolares intersticiales pulmonares, daño a tabiques alveolares e infiltración organizada del espacio alveolar, formación de membrana hialina y finalmente necrosis. Limita la eficiencia del intercambio de gases en el pulmón, causa dificultad para respirar y bajas concentraciones de oxígeno en la sangre. Asimismo, el pulmón se vuelve más vulnerable a las infecciones secundarias. Por otra parte, la enzima convertidora de angiotensina tiene una alta expresión en las células epiteliales superiores y estratificadas del esófago y enterocitos absorbentes del ilion y el colon. Con el aumento de la permeabilidad de la pared gastrointestinal a los patógenos extraños, una vez infectados por el virus, la malabsorción de enterocitos invadidos produce síntomas entéricos como diarrea, lo que en teoría indica que el sistema digestivo podría ser vulnerable a la infección por COVID-19. El SARS-CoV-2 puede provocar la liberación intensa de múltiples citocinas y quimiosinas por el sistema inmunitario. La interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral gamma e interferón gamma. Las citocinas proinflamatorias deprimen la función miocárdica inmediatamente a través de la activación de la vía de la esfingomielinasa neural y de manera subaguda, ya sea de horas a días, a través de la reducción mediada por óxido nítrico de la señalización beta-adrenérgica. En la lesión renal aguda se origina por la sobreproducción de citocinas, rabdomiólisis, sepsis y el daño directo del virus a las células de los túbulos renales. El daño renal se caracteriza por proteinuria en un 63%, en ocasiones en el rango nefrótico con un 34%, hematuria en un 20% e incremento de los productos nitrogenados 27% y la creatinina en un 19% y se consideran factor de riesgo en la mortalidad. En la imagen se muestra cómo el virus SARS-CoV-2 ingresa generalmente por la vía respiratoria y llega al alveolo pulmonar por ventilación. La infección y replicación viral genera secreción de citocinas y quimiosinas por células endoteliales e inmunes, provocando incremento de permeabilidad vascular e infiltración inflamatoria. Esto da lugar a la aparición de fiebre, mialgia, astenia y tos, los primeros síntomas de la enfermedad.
Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias y aquí están las referencias de nuestro video.